Hola, les voy a presentar el Producto Integrador de Aprendizaje de la Unidad de Aprendizaje del Proceso de Cuidado Nutricio, o PCN. Este trabajo se titula Aplicación de categorías o dominios del PCN en el proyecto de tesis. Bien, el título del proyecto es Efecto del ejercicio interválico de alta intensidad sobre la salud cardiometabólica y el cociente respiratorio en adolescentes con obesidad. Hay tres grandes variables, las cuales son ejercicio interválico de alta intensidad, salud cardiometabólica y la obesidad en los adolescentes. De manera general, se esquematiza en el diagrama que pueden ver aquí abajo a la derecha. La muestra son 40 adolescentes con obesidad, pueden ser entre hombres y mujeres, y mediante una aleatorización se dividirán en el grupo experimental y el grupo control. Ambos grupos tendrán una intervención, aunque diferentes, pero tendrán una intervención y se les medirá, se llevará algunas mediciones de manera previa y posterior a esta intervención, en los cuales se utilizaron las diversas etapas del proceso del cuidado nutricio que a continuación les explico o les desgloso. En la primera etapa, que es la evaluación nutricia, en cuanto a la historia del paciente, se tomaron en cuenta los datos personales, que son la edad, el sexo, alguna discapacidad física o la movilidad del paciente. En cuanto a los antecedentes médicos de salud del paciente y o la familia, se tomará en cuenta el aspecto cardiovascular, musculoesquelético, endocrino y o respiratorio. En cuanto a los antecedentes relacionados con la alimentación y la nutrición, se tomará en cuenta los siguientes indicadores, que son la ingestión energética, la ingestión de lípidos, proteínas, hidratos de carbono o fibra, cada uno con sus unidades de medida respectivas, ya sea kilocalorías por día, gramos por día o porcentaje de calorías. Y también en este apartado se tomará en cuenta la actividad física, siendo específicos en la constancia, la frecuencia, la duración, la intensidad, el tiempo frente a la televisión y el tiempo en algunas otras actividades sedentarias, las cuales se tendrán que especificar. En este mismo apartado se tomará en cuenta la distribución de macronutrientes y consumo calórico, pues ya sea en gramos o en kilocalorías, del total aportado, el requerimiento que tiene el paciente, el porcentaje de adecuación y la interpretación de esta información. Toda esta información antes mencionada se recopilará con un recordatorio de 24 horas de pasos múltiples por 3 días de la semana. Estos pasos múltiples consisten en los siguientes 5. Sería una lista rápida de alimentos y bebidas. Posteriormente realizar una lista de alimentos olvidados. Luego recopilar la información del tiempo y la ocasión en que se consumen estos alimentos. También el detalle y la revisión en el paso número 4. Y en el paso número 5 sería realizar una revisión final de toda la información recopilada en conjunto con el paciente. Y pues cabe resaltar que toda la información antes mencionada y la posterior siempre se va a tener en cuenta o estar presente los tutores y o padres del paciente. Bien, en cuanto a las medidas antropométricas, se tomará en cuenta la estatura medida en centímetros, el peso medido en kilogramos, la pérdida de peso en kilogramos, el porcentaje de cambio de peso, el índice de masa corporal, así como su puntaje Z, el porcentaje de grasa corporal, la circunferencia de cintura y el índice de cintura-altura. En cuanto a los datos bioquímicos y o las pruebas, se realizará o se tomará en cuenta los siguientes indicadores: el colesterol sérico, el colesterol HDL, LDL, triglicéridos séricos, la insulina, glucosa en ayuno y el cociente respiratorio medido. En cuanto al examen físico orientado a la nutrición, se llevará a cabo un interrogatorio por aparatos y sistemas en los cuales se tomarán en cuenta el sistema cardiovascular respiratorio, musculoesquelético y el sistema digestivo. En cuanto a la exploración física, se tomarán en cuenta los signos vitales, los hallazgos generales en cuanto a la piel, cabeza, extremidades y su diagnóstico, que será determinado por un médico.
En cuanto al diagnóstico nutricio, pues no se esperan diagnósticos nutricios determinados o no se espera determinar diagnósticos nutricios en el proyecto de investigación. Sin embargo, aquí se desglosan unos posibles diagnósticos nutricios y esto se hace como un mero ejercicio académico. Y bien, podemos ver que el diagnóstico, el primer diagnóstico que se desglosa es de ingestión energética excesiva relacionado a un déficit de conocimientos relacionados con alimentos y nutrición en cuanto a ingestión energética, y es evidenciado por un IMC elevado para la edad. Este mismo diagnóstico también, sin embargo, relacionado a un acceso nulo o limitado de elecciones saludables de alimentos como una opción, y este se evidencia por una ingestión de energía que excede los requerimientos energéticos estimados, o también por un coeficiente respiratorio mayor a 1. También se ponen o se proponen los siguientes diagnósticos, que son la ingesta excesiva de lípidos, proteínas e hidratos de carbono, los cuales pueden estar relacionados a un déficit de conocimientos, creencias, actitudes y acceso limitado a elección de alimentos saludables. Sin embargo, cada uno de estos sí tendría o sería evidenciado por diferentes cuestiones. En cuanto a los lípidos, puede ser evidenciado por un nivel alterado en el colesterol total, HDL, LDL o triglicéridos. En cuanto a la proteína, pues la verbalización de conocimientos inexacto o incompleto, y en cuanto a los hidratos de carbono, pues podría ser evidenciado por una hiperglucemia y por una ingestión mayor a las cantidades recomendadas. También se desglosa un probable diagnóstico que sería el sobrepeso y la obesidad, que sería relacionado a una mala conducta alimentaria, exceso de ingesta de energía y o por una inactividad física, y puede ser evidenciado por un IMC mayor para la edad y el sexo, y un porcentaje de grasa corporal mayor o igual al percentil 97. Y también puede ser el siguiente diagnóstico una inactividad física, y esto puede ser relacionado a falta de modelos a seguir, falta de o acceso limitado a un lugar seguro y o equipamiento para realizar esta actividad física o ejercicio físico, y también puede ser evidenciado por un IMC elevado para la edad y o el sexo. En cuanto a la intervención nutricia, en el grupo de intervención se llevará a cabo una intervención de ejercicios de alta intensidad. Sin embargo, a la par, en el grupo de control se estará llevando a cabo 4 sesiones de educación nutricia, en los cuales se dividirán en los 4 meses de intervención, que también serán 4 meses de intervención para el grupo de intervención, es decir, los que van a realizar el ejercicio. Sin embargo, pues en el grupo control se llevará a cabo esta intervención de sesiones de educación nutricia, las cuales serán 4 sesiones, una por mes, y se estarán tocando 3 dominios. En la primera sesión se estará tocando el dominio de administración de alimentos y o nutrimentos, siendo específicos en la dieta general y saludable, dieta hipoenergética y modificación de horarios de alimentos y líquidos. En la segunda sesión se estará tocando el dominio de educación nutricia, siendo específicos en el propósito de la educación nutricia, modificaciones de las prioridades y modificaciones recomendadas. En la tercera y cuarta sesión se estaría tocando el dominio de consejería nutricia, siendo específicos en la teoría cognitivo-conductual. Por último, en el monitoreo nutricio y la evaluación se determinará y medirá el grado de progreso avanzado por la intervención en cada uno de los grupos mediante los mismos instrumentos. Sin embargo, pues ya no se estaría tomando en cuenta la historia del paciente, pues porque estos datos ya no son, o más bien ya son obtenidos y no se vuelven a obtener en este paso del proceso de cuidado nutricio. Y aunque no hay metas establecidas como tal, sí se esperan cambios positivos en los diferentes parámetros medidos en el primer paso, que es la evaluación nutricia. Y por último, pues se desarrolló un instrumento para determinar el grado de salud cardiometabólica y su progreso obtenido en cada uno de los grupos. Este instrumento
toma en cuenta diferentes parámetros, como pueden ser parámetros bioquímicos y también parámetros antropométricos, mediante los cuales pues se estratifican, se dan algunos puntajes y dependiendo de estos puntajes pues se estratifican en diferentes cuartiles. Si este puntaje queda en el primer cuartil, será determinado que se tiene un riesgo bajo. Si queda en el segundo cuartil, tiene un riesgo moderado y así sucesivamente hasta llegar a un riesgo muy alto en el cuarto cuartil. Y bien, a manera de conclusión personal, pues puse que el entender la secuencia lógica del proceso del cuidado nutricio a lo largo de toda su implementación, ya sea en la práctica clínica o en la investigación, me ha resultado bastante útil para entender que cada uno de los problemas nutricios deben ser tratados desde un punto de vista holístico y a la vez específico, así como llevar un proceso ordenado y estructurado para poder documentar y medir el progreso a lo largo de todo este proceso de cuidado nutricio. Además, el reto del análisis crítico que supone resulta muy enriquecedor para el nutricionista o el investigador. Bien, aquí están mis referencias. Muchas gracias.